sucesorio, de mediación en diferentes colegios y universidades. He publicado varios artículos en El Norte y en el Horizonte en defensa de los derechos humanos, y creo que por ahí viene un poco la invitación de mi amigo y colega Gustavo de estar esta tarde con ustedes y esta noche con ustedes, tener esta gran oportunidad en este Día del Amor y la Amistad. Muchas felicidades a todos, y pues espero que esta plática sea de interés para todos. Estimado José Enrique, una disculpa que esté entrando así de imprevisto, pero aquí tuve un pequeño problemita y pedí aquí a mis compañeros que me auxiliaran, pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Supongo que todavía nadie te ha presentado, ¿es correcto? Me acababa de autopresentar ahorita, Gustavo, no te preocupes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pero no sé si les platicaste toda la actividad que tú tienes en pro de la familia. Sí, Repítela, Gustavo, repítela, no hay problema. Con muchísimo gusto, será todo un placer. Verán ustedes, al contrario. José Enrique es un compañero y amigo notario que está involucrado desde hace ya tiempo atrás con la familia, y él es egresado de la licenciatura en Derecho con mención honorífica en el Tecnológico de Monterrey, generación 92, estudió su maestría en de Derecho Internacional en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Luisiana, en el 95. Actualmente combina su práctica profesional como notario público suplente en la Notaría 124, así como corredor público número 20 y mediador certificado en el estado de Nuevo León. Cabe destacar también que como estudiante de Derecho colaboró en el despacho de Iglesias Abogados. Al comenzar su ejercicio profesional como abogado fue delegado fiduciario de una institución bancaria, fue asociado, socio y coordinador de la práctica corporativa internacional del despacho internacional Baker McKenzie en las oficinas de la Ciudad de México y Monterrey durante más de 12 años. Posteriormente fue director jurídico internacional de la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo en Roma, Italia, donde estuvo 5 años. Ha sido profesor de cátedra en los cursos de Derecho de los Negocios, Derecho Internacional Privado y Sociedades Mercantiles, tanto en el Tecnológico como en la Universidad de Monterrey, además de participar con frecuencia como expositor de temas patrimoniales, sucesorios, corporativos, fiduciarios y de métodos alternos de resolución de controversias en foros, cursos especializados y diplomados en diversas entes, colegiadas, facultades y universidades. Además, es abogado pro vida y pro familia, aliado de Alliance Defending Freedom, ADF International, defensor de los verdaderos derechos humanos, del derecho de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, de la familia y los valores de la sociedad, del derecho a educar a nuestros hijos y de la dignidad de todo ser humano. Es conferencista invitado en diversos eventos organizados por Famenal, Familias en Alianza, con participación, conciencia y participación, en Red Universitaria por la Vida, Orgullo Juvenil AC, Centro Grijalva y por el Frente Nacional por la Familia. Ha sido editorialista en diversos artículos publicados en defensa de los derechos humanos y fue candidato, y esto sí lo quiero destacar, fue candidato finalista, que no es poca cosa, en la terna para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en el año 2020. Pues con ustedes los dejo aquí con mi amigo. Muchas gracias, Gustavo. Qué amable, qué gusto coincidir con todos ustedes esta noche. Muy amable por la presentación y por esta amable invitación que me hacen a compartir un tema de gran interés. Si me permiten, voy a compartir la presentación de tal forma que todos tengamos acceso a la misma.
Permítame un ¿Tienes segundito. problema o...? No, no, aquí está. Lo que pasa es que tengo abierto varios Ok. archivos. Aquí está. Ahí está. Déjenme más poner aquí la... Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues miren, vamos a empezar con algunas, con una buena introducción, sobre todo en este tema de vida y familia en el ojo del huracán. Me gustaría, le decía a Gustavo, que centré el tema de dos formas o en dos aspectos. Por una parte introductoria, elemental, en donde hablaremos sobre la ideología de género, qué es la ideología de género y cómo la ideología de género ha permeado en nuestra sociedad, en nuestro país y actualmente en las legislaciones. Y por otra parte, me gustaría una segunda etapa un poco más práctica, en donde hablemos en concreto de algunos temas como son la vida versus el aborto, el matrimonio hombre-mujer versus el matrimonio igualitario, algunos otros ataques que ha sufrido la familia en nuestra legislación actual. Y con mucho gusto podemos, si ustedes gustan y el tiempo lo permite, dar lugar a algunas inquietudes o preguntas al final de la sesión. Vamos a hablar un poco primero de... Permítanme. ¿Cómo es que llega la ideología de género? Enrique, Hablábamos del nazismo y del comunismo como dos Enrique, ideologías y amenazas que pusieron al borde del abismo a la humanidad en pleno siglo XX. Enrique, Sí. perdón que te interrumpa. Está PowerPoint, no está la presentación activa todavía, lo que estás compartiendo. Ah, caray. así es, así es. A ver. Nada más ponlo ya para que se vea sin ver las filminas. Ahí donde está el En otras parámetro. palabras, empezar a correr ya la presentación. Exacto. No, Sí. compartir la ventana donde está la presentación, porque ya la está corriendo. ¿Qué era lo que estaban viendo? Nada más la El pura PowerPoint, presentación. El donde PowerPoint. editas tú la presentación, estamos viendo. A ver. Ahí estuvo. Ahí está. A ver, muévelo otra vez. Voy a ponerla, a ver si se ve ahí en pantalla completa. ¿Qué ven ahí? Nada más la entrada. Vida y Es el familia. PowerPoint. ¿Y ahí? Nada. PowerPoint. No está corriendo. No. No se está. Hay que elegir compartir la ventana donde está la presentación. Es que elegiste la ventana donde está el PowerPoint, donde lo editas, no donde ya está corriendo la presentación. Perdón. Ya lo he hecho muchas veces esto, no sé qué está pasando ahorita, pero... Parece Si que quieres, lo... lo que podríamos hacer también es que vayas tú eligiendo la filmina, así en el programa de edición de PowerPoint, de la que estés hablando, nada más la vas seleccionando del lado izquierdo. Ahí que están viendo. Lo mismo. Como sugerencia, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir pantalla, pero selecciona la ventana donde está corriendo el PowerPoint. Y A ver, vamos a ver. école. Y si quieres, ponlo a correr el PowerPoint desde antes de que compartas pantalla, para que cuando trates de compartir la pantalla escojas la ventana donde se está corriendo. Ok, muy bien, muy bien.
Todos tranquilos y tú nervioso, no te preocupes. No, ahí vamos, va a salir. Ahí todavía no. No. Dice, Estamos bien. participantes ahora pueden ver su pantalla. Si quieres nos puedes ir platicando. A ver, ahí escogiste otra. Ahí que ve. El PowerPoint, pero no la presentación corriendo, sino la página donde editas el PowerPoint. Si te la mando por WhatsApp, Gustavo. Si quieres, si me haces favor, ¿la puedes mandar por correo electrónico? A ver. Porque Enrico, sí, que sea tu correo, Enrico, porque tú tienes el host ahorita. Sí, no hay problema. a ver, tu correo es Gustavo. A correo de Enrico. ¿Cuál es tu correo, Enrico? Enrico, ENRICO. 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 Punto. Sí. Epifanía. Sí. @gmail.com. Y bien te salió el Gmail. Me está saliendo aquí, me está viendo todo lo que estoy haciendo. Si quieres dejar de compartir, no hay compartir. problema. Si me están viendo esto, tienen que ver la presentación, pues tienen que estar aquí, vamos a ver. Qué raro, hombre, porque no, si están viendo lo que estoy haciendo. Es que tienes que seleccionar la ventana donde se abre la presentación. En la parte de compartir en pantalla, hay uno que dice avanzado y le puedes poner PowerPoint y a lo mejor es más fácil por ahí. Con las flechitas nada más. Ahí no. No. Válgame. Pero la otra opción es que puedas ir seleccionando la plantilla que quieras estar platicando y se está viendo en el editor de PowerPoint, la estamos viendo. A lo mejor no se ve tan grande, pero se ve. Pero va a ser muy lento esto, ¿no? A ver. ¿Ya se lo enviaste, Enrico? No. Estoy batallando aquí para... Enrico, te pido un favor. Dime. Ponle pausa si quieres a la grabación Okay. para que no se quede ese... No sé si... Perfecto. Adelante. Si pudiéramos... ¿Ya está en pantalla completa o perfecto? Si pudiéramos darle a la siguiente, como les comentaba, vida y familia en el ojo del huracán, y vamos a hablar precisamente de la ideología de género. El nazismo y el comunismo, les comentaba hace unos minutos, son dos ideologías y amenazas que pusieron a borde del abismo a la humanidad en el pleno siglo XX, el siglo pasado. En este siglo, la ideología de género es la nueva amenaza, no tan visible, pero igualmente destructora como el nazismo y el comunismo. La ideología de género es una arma de destrucción social. Es la consecuencia del relativismo. Es el sexo construido social o culturalmente. Precisamente lo que comentamos ahorita en el video, cuando uno hace la construcción de su sexo independientemente de la biología. La ideología de género es la hija del relativismo. Si nos vamos a diferenciar los conceptos de la verdad y la libertad, es precisamente donde se está librando esta gran batalla actual ideológica.
La verdad os hará libres, en Juan 8, versículo 32. Cuando los promotores de la ideología de género lo que están promoviendo es precisamente la libertad y no la verdad. Ellos dicen, la libertad, la que os hará verdaderos. Entonces, ahí es donde empieza la confusión entre la verdad y la libertad. En la siguiente lámina hay 5 mandamientos de la ideología de género. El sexo biológico se puede modificar. Los géneros masculino y femenino no deben existir. Por eso se habla de más de 50 tipos de géneros. Hombre y mujer son iguales. La familia natural es un simple estereotipo. Roto el binomio masculino-femenino, también se rompe la familia tradicional. Empezamos a desvirtuar el concepto de matrimonio y por lo tanto de familia. Se desexualiza la progenitoriedad y lo que buscan los promotores de la ideología de género es una colonización ideológica en la escuela, en las universidades, en las redes sociales, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. La ideología de género busca cambiar radicalmente la mentalidad de la gente, el sentido común. En el caso de los niños, como lo veíamos ahorita en el video, la elección del sexo opuesto y la sexualidad activa. En el caso de los jóvenes, las relaciones sexuales, anticonceptivos, el derecho al aborto. En el caso de los adultos, los matrimonios inestables y provisionales, el divorcio exprés, el matrimonio igualitario y también el aborto. Continuamos. Sí. Los relativistas generalmente no creen en Dios, o por lo menos son agnósticos, y en consecuencia tampoco creen en el derecho natural. Cuando estudiamos derecho, los abogados que estamos en esta sesión, estudiamos como fuente del derecho al derecho natural, precisamente el orden natural, el orden biológico, el orden de Dios que viene a permear a la ley para que las leyes sean de conformidad con el derecho natural, las leyes que los legisladores regulan y aprueban para ser promulgadas y publicadas por el Ejecutivo, pues provienen del derecho natural. En cambio, en el caso de la ideología de género, pues no tiene nada que ver con el derecho natural. Y en el caso de las legislaciones que vamos a ver más adelante, hoy en día están completamente fuera del ámbito del derecho natural. Es decir, se descarta el derecho natural como fuente del derecho. Y empieza la confusión. La verdad y el bien no son algo objetivo, son perfectamente modificables. Lo que ayer era malo, hoy puede ser bueno y al revés, o sea, se va adaptando, se va haciendo una confusión de lo malo con lo bueno, de la libertad con la verdad, y empieza el conflicto entre mi ideología y la realidad. Es la realidad la que se debe adaptar a mi ideología y no al revés, según los precursores de la ideología de género. El origen de la ideología de género está en el feminismo radical socialista, que ha prácticamente borrado del mapa al feminismo moderado. Es decir, el feminismo hasta un extremo ha llevado precisamente a permear la cultura de la ideología de género en nuestra sociedad y en nuestras legislaciones. La moral sexual de la ideología de género es la misma que la moral cristiana, pero al revés, perfectamente igual al revés. Es decir, no vamos conforme a los valores cristianos, sino vamos conforme a ideas, a ideologías que uno va creando y va promoviendo y va adaptando la realidad a esas ideas. El fin de la sexualidad no es el amor, sino el placer inmediato. Por lo tanto, son enemigos de la ideología de género el matrimonio, la familia
y los principios religiosos. Tenemos, por lo tanto, dos modelos de cultura actualmente. El relativismo, a través del cual la sociedad se construye a través de la exaltación de la libertad y los principios y valores morales que todos nosotros, en los que nosotros creemos y promovemos y compartimos y transmitimos, que hacen posible la convivencia en la sociedad. La ideología de género proviene también de un subjetivismo y la no existencia de reglas generales universales válidas. La ideología de género intenta crear un nuevo tipo de ciudadanos, buscando liberar al hombre de sus ataduras más profundas, incluso las ligadas a la naturaleza humana. Nos tratan de desvirtuar la naturaleza para llevarnos a ideologías completamente en contra de la naturaleza y fuera de la naturaleza. Tenemos, por lo tanto, una colisión de los supuestos nuevos derechos humanos que ellos buscan promover a través de la ideología de género con los verdaderos derechos humanos. Los derechos humanos que provienen del derecho natural, de la religión, del natural, de la verdad. Precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 establece los siguientes derechos humanos. El artículo 2, la no discriminación por religión. El artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida. El artículo 16 y 3, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los artículos 26 y 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Todo esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en muchos tratados internacionales que son fuente del derecho mexicano. Actualmente, conforme a la Constitución de nuestro país, los tratados internacionales sobre derechos humanos son fuente del derecho mexicano y se deben también de acatar. Sin embargo, conforme a decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en donde empieza a distorsionarse los derechos, es un poquito más atrás, perdón, no estoy leyendo. Ahí mero. Conforme a decisiones de la Suprema Corte de Justicia, como veremos más adelante, se han ido distorsionando los derechos humanos con principios de no discriminación, con principios de libre desarrollo de la personalidad, y se han ido desvirtuando todos aquellos derechos humanos previstos en tratados internacionales y en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos que estamos aquí viendo algunos artículos en forma resumida. El relativismo se basa en la no aceptación de la verdad absoluta. Lo que se busca es destruir los valores humanos y cristianos. Es precisamente la libertad y la destrucción de todo aquello que tiene un valor humano y un valor conforme a nuestras creencias religiosas. Y además está fundamentado en ciencia, en datos científicos contundentes. Ese es el relativismo y, como les decía en un principio, la ideología de género pues es básicamente la hija del relativismo y va de la mano con el subjetivismo. Siguiente, por favor. La ideología de género no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sí tiene mucho que ver con el pansexualismo. El pansexualismo, pues precisamente es la libertad de sexo al extremo. Eso está muy relacionado al pansexualismo con lo que es la ideología de género. Hay quien habla, y vamos a ver un video en unos minutitos más al respecto, hay quien habla de 30 géneros, otros de 50 o más. Nada impide que uno pueda inventar su propio género único y personal, porque todos somos distintos. Facebook, en su versión de Estados Unidos, da a elegir a sus usuarios entre 50 géneros. Y no sé si por ahí les ha tocado en alguna aplicación donde les piden su género, no su sexo, sino su género, y al menos pueden venir 3.
hombre, masculino, femenino, mujer, y no binario. Y el no binario significa ni uno de los dos anteriores, ¿verdad? Y se empieza a abrir la caja de Pandora con todos los géneros, como vamos a ver en un video en unos minutitos más. La ideología de género mezcla elementos del comunismo con otros del nacionalismo. En vez de la lucha de clases, propugna la lucha contra los cisgéneros, es decir, los normales, los que no tienen un género raro, masculino, femenino. Como estos siempre han sido mayoría, ¿verdad? Masculino, femenino, tenderán a oprimir a la minoría y por lo tanto se necesita una represión legal, política y cultural contra ellos. Eso incluye el victimismo y la culpabilización. Y si se fijan, tiene mucho que ver con los regímenes totalitarios. Al leer estas líneas, al repasarlas con ustedes, pues podemos pensar un poquito en lo que está sucediendo actualmente en nuestro país y la forma en la que pues, se busca culpabilizar, se busca el victimismo y de alguna forma se tiende a pugnar por esas luchas sociales o esas luchas de clases. De alguna forma la ideología de género busca hacer lo mismo en cuanto a ideología. E igual que una minoría nacionalista usará agravios del pasado, reales o imaginarios, para lograr ventajas políticas en el presente. También así lo hará la ideología de género. Los promotores de la ideología de género exigirán una visibilidad extra, leyes extra, protecciones extra, subvenciones extra, castigos más ejemplares contra los disidentes, porque como minoría necesitan todo eso. Como el victimismo es necesario, quien critique será acusado de odio. Quien critique la ideología de género será falsamente acusado de odiar a las personas de la comunidad lésbico-gay. El lobby de la comunidad lésbico-gay no soporta que aparezcan homosexuales que propongan la vía de la castidad o la amistad fraterna, por ejemplo. Es decir, ustedes lo han visto también en la doctrina de la Iglesia y en lo que ha mencionado el Papa, pues que tenemos que amar al prójimo independientemente de sus preferencias sexuales. Pero una cosa es respetar, amar al prójimo, buscar ayudar, y otra es que se nos busque imponer como una ideología en contra de los derechos y de nuestras creencias. Eso es la ideología de género. Y ese es el radicalismo que puede haber en los movimientos lésbico-gay actuales. Por ejemplo, también el hecho de que haya terapeutas que ayuden a alguien a cambiar sus sentimientos homosexuales. Van en contra de todo eso. El régimen usará teleseries. Cada vez vemos más en la televisión, en el cine, como en todo programa, en toda serie, en toda película, pues viene algo de ideología de género y cómo viene el adoctrinamiento para que nosotros, nuestros hijos, los niños, los adolescentes, lo vayan viendo como algo natural, como algo que así es, como el deber ser, cuando en realidad pues es una ideología que se está permeando en nuestra cultura y no solamente en nuestra cultura. Al estar en nuestra cultura y al estar en nuestra sociedad, se está buscando legislarlo también y cada vez se va avanzando más en eso, como lo veremos en unos minutos más. Les decía, se usan teleseries, dibujos animados, los cuentos de superhéroes, todo se llenará de pansexuales, transexuales, homosexuales y adictos al sexo en general, siempre sonrientes, mostrando solo un lado luminoso. Y no se habla para nada del lado negativo de la moneda, es decir, la depresión, la soledad, el suicidio, la violencia y decepciones encadenadas unas a otras que se ocultan precisamente cuando se promueve la ideología de género. La principal célula de resistencia contra la tiranía va a ser precisamente la familia. Esa es la principal célula de resistencia, es decir, buscan destruir la familia.
Un padre y una madre casados, tomados de la mano, con sus hijos en brazos, van a hacer el gesto más revolucionario o contrarrevolucionario, depende de la perspectiva, en este siglo XXI. Y por eso les hablaba en un principio de cómo la ideología de género, pues es un arma destructora, al igual que el nazismo y el comunismo en el siglo pasado. Podemos, si me lo permiten, ver el video el segundo video de la ideología de género para ver un poquito los géneros y para tomar un pequeño espacio, todos, de tal forma que vayamos entrando a temas más concretos y prácticos después de esta introducción y punto de partida. No, ¿no se escucha? No. Es un legislador en el Parlamento alemán que está haciendo su introducción. Dice, estimados bigénero, estimadas mujeres a hombre, estimados hombre a mujer, estimados de género variable, estimados genderqueer, estimados intersexuales, estimados sin ningún género, estimados asexuales, estimados no binarios, estimados pangénero y pansexuales, estimados transmasculino y transhombres, estimadas transfemeninas y transmujeres, estimados transhumanos, estimados transcon, estimados transfemeninas y transmujeres, estimados transmasculinos y transhombres, estimados transhumanos, estimadas transféminas, estimadas personas transexuales, estimados interfemeninas, estimados intermasculinos, estimados, no he terminado, le tratan de pedir la palabra y dice, no he terminado mi introducción, estimados interhombres, estimados intermujeres, estimados interhumanos, estimados intergénero, estimados intersexuales, estimados género dual, estimados hermafroditas, estimados tercer género de 2, estimados cuarto género, estimadas mujeres XY, estimados travestis, estimados de género cruzado, estimados de género 0, por supuesto, una cálida bienvenida. Todos los otros géneros, estimadas señores, señores, estimados señor o señora Bader, estimada señor o señora Mus, el partido rechaza su propuesta. Gracias. Y así terminó la presentación. Es decir, estamos hablando de un legislador en el Parlamento de Alemania, en donde de esta forma, con este sentido figurado, digámoslo así, y hablando de todos los géneros, busca rechazar una propuesta en donde se quería legislar sobre todos los géneros. Y fue la forma de hacerlo, refiriéndose a todos a través de los diferentes géneros, para al final decir, nuestro partido no aprueba la propuesta. Pero ahí podemos ver, y a manera de ejemplo, pues la diversidad de géneros y cómo lo que serían dos géneros como lo estudiamos nosotros, como lo sabemos conforme a la biología, hombre, mujer, sexo masculino, sexo femenino, actualmente se distorsiona para caer en innumerables tipos de género. La ideología de género hace daño a los niños. El Colegio Americano de Pediatras urge a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas de condicionen a las niñas para aceptar como normal, a los niños, perdón, para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad. Precisamente la sexualidad es un rasgo biológico objetivo binario
XY y XX son marcadores genéticos, completamente científicos, completamente comprobados. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. La creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso. Estos niños padecen disforia de género. Eso es precisamente lo que sufren esos niños, una disforia de género, y hay que ayudarlos a través de terapias, hay que guiarlos, hay que orientarlos y no permitir que caigan en ese tipo de realidades de lo que no son. Creo que hay que reforzar su sexo, hay que reforzar su identidad como personas y ayudarlos para ello. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y los que sufren cirugía de reasignación de sexo. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso sexual. Eso es en realidad lo que constituye el permitir, como vamos a ver más adelante, hasta dónde están llegando las legislaciones, y el permitir que un niño o una niña o el día de mañana un adolescente mayor de edad pueda optar por cambiar su sexo. Precisamente, pues vamos en contra de la realidad. El cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, nos decía: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. El hombre moderno, con el ateísmo, ha pretendido negar la existencia de una instancia exterior que le diga algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo que es bueno y lo que es malo para él. El hombre moderno, con el materialismo, ha intentado negar las exigencias para sí mismo y su libertad, derivadas de admitir su condición de ser también espiritual. Y ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse ya hasta de las exigencias de su propio cuerpo. El hombre moderno, con la ideología de género, es un ser autónomo que se construye a sí mismo. Es pura voluntad que se autocrea. Ya es Dios para sí mismo. Y esto lo decía el cardenal Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro La sal de las tierras. La sal de la tierra. Cuando empezaron estas pláticas sobre ideología de género, allá por el año 2014, 2015, lo comentaba que era como la punta del iceberg lo que venía, es decir, no veíamos más que la pura punta de un iceberg en lo lejano, en el mar, en el océano. Y actualmente, pues ese iceberg se ha estado mostrando a través de legislaciones, a través de realidades que caen en lo adverso, es decir, que llegan hasta el extremo de lo adverso y de lo que uno hubiera pensado que nunca sería racional y que nunca estaría en nuestra sociedad, ni tampoco en nuestras leyes. Pero usaba precisamente esta imagen cuando se veía venir este tema, y hoy en día pues ese iceberg está prácticamente descubierto. ¿Cuáles son las realidades actuales de las que hablaremos a continuación? Pues precisamente el derrumbamiento del matrimonio y de la vida familiar, las presiones para la legislación del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de los homosexuales, la legislación pro aborto, la legislación sexual permisiva dirigida incluso a niños pequeños, el adoctrinamiento a los niños y a los jóvenes para que crezcan pensando que esta cultura es normal y natural. Podemos pasar esa lámina y también la siguiente. Yo les explicaba que, ahí estamos muy bien, les explicaba que en la Constitución Política, y esa era la lámina anterior, pero ahí la dejamos, está muy bien aquí. Les decía que dentro del artículo primero se habla de los derechos humanos como fuente del derecho y precisamente los tratados internacionales que México ha celebrado
son parte del derecho mexicano, y en esos tratados internacionales podemos reconocer a la vida desde el momento de la concepción, a la familia, al matrimonio, y todo se ha ido distorsionando por decisiones de la Suprema Corte de Justicia que van al extremo de esos nuevos derechos humanos de los que les hablaba en un principio. Vamos a dar un repaso en los próximos minutos para aterrizar un poquito más el tema en la práctica en México, de algunos ejemplos, de algunos rubros en donde la ideología de género pues ya está, ya llegó, y para colmo de males va avanzando a pasos agigantados. Si nos ponemos un poquito en retrospectiva, hasta el año 2007 en México y en las legislaciones de todos los estados de la República estaba previsto y sigue estando previsto, no ha desaparecido, y te voy a aclarar, el delito del aborto, con sus excluyentes. ¿A qué nos referimos con excluyentes? En todos los estados, concretamente, por ejemplo, en Nuevo León, se prevé al delito del aborto con excluyentes de responsabilidad, es decir, si es por violación o por peligro de la vida de la madre pudiera abortar y no hay pena alguna, no se constituye ese delito porque hay una excluyente de responsabilidad. Actualmente, y desde el año 2007, en la Ciudad de México, que fue la primera entidad federativa, en aquel entonces el Distrito Federal, que buscó precisamente despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Como por arte de magia, a las 12 semanas y un día ya se protege la vida y el delito del aborto sigue siendo delito. Pero en esos primeros 3 meses, aquella mujer embarazada puede optar por abortar y no hay pena alguna. Por eso se habla de la despenalización del aborto. En México hablan de la interrupción legal del embarazo, lo cual precisamente son términos que utiliza la ideología de género para confundir. Todos sabemos que un embarazo pues no se puede interrumpir. Se interrumpe lo que se reanuda. Un embarazo, si se interrumpe, se termina. Y precisamente ellos confunden con esos términos la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas del mismo. Y de esa forma empieza la confusión. Entonces, actualmente en la Ciudad de México y en otros 5 estados, como veremos a continuación, ya se permite el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, sin razón alguna. Es decir, no se requiere que haya una violación o que haya peligro del riesgo de la madre. Sin razón alguna se puede abortar. Después de que se legisla en la Ciudad de México, básicamente del 2008 hasta el 2019, que fue el caso de Nuevo León, se lograron blindar más de 20 estados de la República Mexicana para proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Es decir, protegiendo la vida que Dios nos da y que Dios nos quita. Y de esa forma elevar a rango constitucional en la constitución política de todos estos estados, entre ellos Nuevo León, la protección de la vida, precisamente buscando que no se lograra en los códigos penales de los estados despenalizar el aborto como se sucedió en la Ciudad de México. Sin embargo, en aquel entonces se decidió por la Suprema Corte de Justicia que era facultad de cada estado legislar al respecto en los códigos penales. Y hoy en día, la Suprema Corte de Justicia
integrada o compuesta con ministros de la Suprema con un corte más radical, más liberal, están llegando a otros extremos y ya no respetan la autonomía de voluntad de cada estado para legislar, sino por el contrario, se van al tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a hacer con su cuerpo lo que ellas dispongan, y también buscando la no criminalización de la mujer, cuando en realidad hay estadísticas contundentes en México que no son más de 5 mujeres las que están presas por el delito del aborto. Y obviamente no se busca criminalizar a la mujer. Creo que lo que el Estado debería estar haciendo, en lugar de estar permitiendo a través de la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial y a través de los legislativos, de los congresos de los estados, buscando despenalizar el aborto, lo que se debería estar haciendo sería crear políticas públicas que protejan a la mujer antes del embarazo, precisamente con una educación sexual contundente desde niñas, de adolescentes, protegerlas antes del embarazo, durante el embarazo y después del parto, para salvar las dos vidas, la de la madre y la del niño o niña que ya está concebido y que se encuentra en el seno de su madre. Esas son las políticas públicas que requiere nuestro país y no leyes con influencia de ideología de género que vayan precisamente reconociendo derechos, supuestos derechos humanos, que no lo son, pero que si nos vamos a teorías de libre desarrollo de la personalidad y de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, llegamos a este tipo de decisiones tan radicales como sucedió también en 1973 en la Corte de Estados Unidos con el caso, pues el caso que es clave, el caso Roe versus Wade, en donde se legalizó el aborto también en Estados Unidos. Entonces, en México hemos ido avanzando. En Nuevo León, y es bien importante que lo tengamos claro, en Nuevo León se aprobó el blindaje a la vida en el año 2014 en el Congreso del Estado en la primera vuelta. Y en marzo 6 del año 2019 se aprobó en la segunda vuelta el blindaje a la vida, es decir, la protección a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Actualmente es un derecho constitucional en México, en Nuevo León, la protección de la vida. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, anterior a la actual, promovió una acción de inconstitucionalidad para buscar impugnar esa reforma constitucional en Nuevo León, y actualmente se está decidiendo en la Suprema Corte de Justicia y existe un riesgo tremendo de que la declare de inconstitucional por las razones que he comentado, es decir, por defender los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, los derechos a decidir sobre su propio cuerpo, independientemente que dentro de su cuerpo hay vida y hay un ser humano ya concebido, que vive y que tiene su plena autonomía. Es increíble que un ser concebido y aún no nacido pueda ser sujeto de derechos de herencia y de donación si llega a nacer y vive 24 horas o es presentado en el registro civil. Si su padre murió, por ejemplo, unos meses antes, pero él ya era un ser concebido, tiene derecho a heredar o a recibir en donación. Sin embargo, se le desconoce, conforme a estos criterios, su existencia desde el seno materno y se pudiera llegar a abortar. En el caso de Nuevo León, está ahorita en la Suprema Corte de Justicia y existe ese riesgo. ¿Qué pasa si se quita la Constitución? Sigue existiendo el delito del aborto en el Código Penal en Nuevo León con sus excluyentes: violación y peligro de la vida de la madre. Sin embargo, si el Congreso de Nuevo León llegara a tener
una mayoría de diputados que estén en contra del derecho a la vida pudieran llegar a promover leyes como las de la Ciudad de México y de muchos otros estados. Ese es el punto importante que debemos de resaltar. Y lo más importante de esta lámina al final, de alguna forma he hecho un resumen de cómo fue evolucionando del 2007 hasta el año 2019. Entonces muchos estados se protegieron contra la vida y se protegieron, perdón, para proteger la vida contra el aborto. Sin embargo, el año pasado hubo una decisión clave que es el parteaguas en nuestro país. Esta decisión fue de la Suprema Corte de Justicia el 7 de septiembre del año pasado, en donde precisamente la Suprema Corte de Justicia analizó la Constitución de Sinaloa, en donde se protegía la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, y declaró inconstitucional ese blindaje a la vida de Sinaloa. Y ese blindaje por lo pronto obliga a Sinaloa, pero es posible que empiece, al ser una decisión de la Suprema Corte de Justicia, conforme a la nueva legislación del Poder Judicial, en donde ya no se requieren 5 decisiones en el mismo sentido, es posible que esa decisión vaya permeando para que en los demás estados también nos tumben los blindajes de vida, como pudiera ser el caso de Nuevo León. Entonces vemos cómo hemos ido retrocediendo en la protección de la vida en nuestro país en estos últimos 15 años, y cómo el aborto, a pesar de que no es un derecho humano, a pesar de que es un delito, a pesar de que no es una herramienta de salud, ha ido permeando la legislación en base a estos falsos derechos humanos. Siguiente, por favor. Estos son los estados que todavía protegen la vida en su constitución local, empezando por Nuevo León. Son cerca de 20 estados hoy en día. Ya Sinaloa ya no está aquí precisamente por la decisión que les comentaba. Podemos seguir. Y estos son los 6 estados donde se encuentra despenalizado el aborto durante los primeros 3 meses del embarazo. Baja California, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz. En Oaxaca incluso fueron en contra de su constitución local. En la constitución local de Oaxaca se protege la vida desde el momento de la concepción, y esa ley actualmente se encuentra también impugnada a través de una acción de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, porque va en contra de su constitución local. Sin embargo, veremos de qué forma resuelven el tema los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y en base a las últimas decisiones, pues muy probablemente van a declarar también inconstitucional el blindaje a la vida en el estado de Oaxaca. Y en todos estos estados, Puebla, Guerrero, Durango, Yucatán, Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, existen actualmente iniciativas contra la vida. Es decir, hay la posibilidad en todos estos estados de buscar despenalizar el aborto si se llega a desproteger su blindaje a la vida en aquellos en donde está blindada la vida. Entonces, hay muchas iniciativas que atentan contra la vida y que buscan despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, como ha sucedido ya en los 6 estados que les mencionaba. Vamos a hablar brevemente del matrimonio. El matrimonio también empezó en el año, básicamente se legisló en el año 2019 en la Ciudad de México también, 2 años después de la despenalización del aborto, en el año 2009. Y todo empezó pues con la llegada de la izquierda al gobierno de la Ciudad de México en 1997, en donde se empezaron a ampliar los derechos del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y todas las demás letras que le podamos agregar. Y se empezó primero por reconocer
las uniones civiles entre personas del mismo sexo, lo cual hubiera estado bien como figura legal alternativa al matrimonio como lo es, como lo conocemos, hombre y mujer. Se llegó a tener esas dos figuras, sociedades de convivencia y matrimonio hombre y mujer, pero precisamente se buscó que se declarara la inconstitucionalidad de las sociedades de convivencia porque se argumentaba que no otorgaban los mismos derechos a las personas que en el matrimonio. Es decir, se argumentaba que la figura del matrimonio como la conocemos, hombre y mujer con la finalidad de procrear, discriminaba a aquellas parejas del mismo sexo que pretendían casarse y que no se les permitía por ser una figura exclusiva al hombre y a la mujer. En realidad, discriminar es tratar a iguales por desigual. Y en la figura del matrimonio, el hombre y la mujer no es lo mismo que dos hombres o que dos mujeres, precisamente con la finalidad de procrear. Y de esa forma se tumba la figura de sociedades de convivencia y se legisla el matrimonio mal denominado igualitario, el matrimonio gay, como le quieran llamar, cuando en realidad el matrimonio, pues es el matrimonio natural que todos conocemos entre hombre y mujer con la finalidad de procrear. Continuamos a la siguiente lámina, por favor. Y de esa forma se legisló el matrimonio en la Ciudad de México. Quiero tocar el caso de Nuevo León. El caso de Nuevo León es icónico. ¿Por qué? Porque en Nuevo León no se ha legislado el matrimonio mal denominado igualitario. Los legisladores del Congreso de Nuevo León no han legislado al respecto. Ha habido iniciativas presentadas en el Congreso para legislar esta figura. Sin embargo, no se han promovido esas figuras ni se han aprobado tampoco esas iniciativas. ¿Pero qué pasó? Que la Suprema Corte de Justicia, también a través de jurisprudencia, decidió precisamente bajo teorías de construcción judicial, como son el libre desarrollo de la personalidad y bajo las teorías de no discriminación, bajo los principios de no discriminación, la Suprema Corte de Justicia determinó que eran inconstitucionales todas aquellas definiciones de matrimonio que hablaran de hombre y mujer con la finalidad de procrear. En Nuevo León se abrió una ventana de oportunidad cuando se buscó aumentar la edad del matrimonio de 16 a 18 años. Por ahí precisamente hubo una acción de inconstitucionalidad que llegó a la Suprema Corte de Justicia y por ahí la Suprema Corte de Justicia nos impuso nuestro Código Civil, si no me equivoco, artículo 146 que habla del matrimonio, que se tomaran como no puestas, es decir, que aunque lo diga el artículo, no las brinquemos, las suprimamos, las eliminemos, las palabras hombre y mujer con la finalidad de procrear. Entonces, actualmente, si ustedes abren el Código Civil del Estado de Nuevo León, dice, el matrimonio es la unión y entre comillas, entre hombre y mujer. Hombre y mujer ya no se debe tomar en cuenta. Luego más adelante dice, con la finalidad de procrear, también entre comillas, procrear. Tampoco ya no se toma en cuenta, no porque los legisladores del Congreso lo hayan legislado, sino porque la Suprema Corte de Justicia nos lo impuso en Nuevo León. Y de esa forma en Nuevo León, pues ya existe el matrimonio igualitario. Antes de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, se podían casar en Nuevo León a través de amparos. Es decir, buscaban ampararse las personas del mismo sexo que querían casarse y a través de estas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia obligaban al juez de lo civil, al oficial del registro civil, a que los casaran.
Ustedes recordarán en la época del gobernador anterior, en donde hubo algo de presión precisamente para que presentaran iniciativas para legislar el matrimonio, y el gobernador decía, ¿para qué quieren el matrimonio en Nuevo León? Vayan y cásense en Coahuila, aquí en Ramos Arizpe, a 40 minutos, ahí sí se permite, ¿verdad? Y así fue como en Nuevo León, pues actualmente se permite la figura del matrimonio, no por decisión del gobernador anterior ni por decisión del Congreso, sino por imposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente lámina. De esta forma, la Suprema Corte de Justicia pues ha desnaturalizado por completo el significado de matrimonio. Y este es un segundo ejemplo de cómo la ideología de género ataca a las instituciones que dan vida a la familia, como lo es el matrimonio. Se distorsiona la figura del matrimonio y empezamos a ver pues familias de diferentes formas de integración. E incluso, desafortunadamente, al llegar hasta este extremo, el tema del matrimonio en nuestro país, pues actualmente podemos ver parejas también que logran adoptar, o más que adoptar, regularizar a bebés en su matrimonio, a través también de mecanismos judiciales, en donde se les dan ciertos derechos y logran registrar a un bebé a nombre de 2 hombres o de 2 mujeres. Increíblemente, pero se está llegando a esos extremos, y en base también a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y a las violaciones supuestas a los derechos de no discriminación. Estos son los estados en donde aún no se aprueba el matrimonio igualitario: Durango, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México. Sin embargo, es probable que pronto se puedan adoptar. Voy a comentar muy rápidamente también la iniciativa de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, en el año 2016, sobre las uniones homosexuales, el matrimonio, la adopción y la educación sexual. Precisamente hubo una iniciativa de Peña Nieto que habló sobre todas estas variantes, y fue cuando pues muchos de nosotros salimos a la calle a protestar en todo México contra la ideología de género. Ahí fue donde se le puso pues prácticamente nombre al tema, y en realidad esta iniciativa no pasó a nivel federal como lo pretendía impulsar el presidente en aquel entonces. Sin embargo, pues ha ido permeando en cada estado de la República, en donde, como lo comentaba, pues ya podemos ver el matrimonio igualitario, podemos ver, como lo vamos a ver en unos minutitos más ya para terminar, el cambio de sexo en actas de nacimiento, ya el divorcio sin expresión de causa, es decir, el divorcio express, el divorcio incausado, ya es una realidad en todo México, también por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, bajo teorías de libre desarrollo de la personalidad, teorías de construcción judicial completamente. Y bueno, esta iniciativa, aunque no prosperó, se fue permeando en todo México en los últimos años. Continuamos, por favor. La siguiente también. Tenemos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue publicada en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2014, y en donde hay algunas características de esa ley. En diversos artículos se habla precisamente, o se discrimina a los padres de su función educadora. De alguna forma se permite a los niños que tengan sus creencias y que no se les pueda prohibir ciertas creencias o ciertas manifestaciones. Se fomenta el homosexualismo, se fomenta la promiscuidad, se atenta contra el matrimonio. Y como ejemplo, en la siguiente lámina podemos ver por ahí un articulito, el 62, que dice, de esta misma ley, que dice: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento
conciencia, religión. A la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión. Y luego más adelante dice, los niños, niñas y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia. Y por ahí se busca permear precisamente a toda la ideología de género. Y es en donde está actualmente, pues en donde empieza de alguna forma lo que les comentaba en un principio. Al haber cierta realidad y al estar ya la legislación, ciertas figuras como el matrimonio igualitario, pues empiezan a educar en los colegios, en las escuelas. Empieza a ser una forma de adoctrinamiento para los niños y los niños piensan y crecen pensando que son figuras normales, naturales, cuando en realidad el derecho se ha estado distorsionando en base a la ideología de género. Por último, hablamos del derecho a la identidad de género. El derecho a la identidad de género está reconocido en 14 estados, se dicen otras 3 entidades, pero ya está el Estado de México. En 14 entidades de México, todas las que estamos mencionando ahí: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Estado de México. Solamente en las legislaciones locales de Oaxaca y Jalisco se contemplan a los menores de 18 años para acceder a este proceso como parte del reconocimiento del derecho a las infancias trans, que implica el desarrollo autónomo de los y las niñas. Vamos a ver en qué consiste este derecho en la siguiente lámina. Precisamente es el derecho a la identidad de género, permitiendo que las modificaciones de datos, sexos genéricos sean un trámite administrativo y no obliguen a las personas a enfrentar un proceso jurídico, es decir, que pueda ir una persona mayor de edad, salvo los 2 estados que mencioné, a modificar su acta de nacimiento en forma administrativa y a decir, yo ahora tengo el sexo femenino. Aunque soy hombre, tengo el sexo femenino porque creo que soy mujer, porque me identifico como mujer y exijo en la forma administrativa que me pongan en el acta del registro civil mi sexo femenino. Siguiente, por favor. El derecho a la identidad de género implica un conjunto de reformas locales que reconocen que las personas puedan no identificarse con el sexo y el género que les fueron asignados al nacer. En línea con este reconocimiento, las autoridades civiles tendrán la facultad de ofrecer un trámite administrativo para que estas personas puedan modificar sus documentos oficiales sin ir a un juicio previo. Podemos pasar a la siguiente. Y lo consideran la identidad de género como un derecho humano. Vemos en estas fotografías, esto no es en México, cuidado, esto es en España, pero quise incluirlo como un ejemplo de lo que puede llegar a pasar en México el día de mañana. En España, probablemente algunos de ustedes leyeron la noticia hace un par de semanas, que se aprobó en el Congreso, aunque todavía entiendo que está pendiente de aprobación en el Senado, se aprobó en la Cámara de Representantes aparentemente, que no se pueda rezar ni rescatar a mujeres que quieran abortar frente a clínicas de aborto. Es un apostolado que existe actualmente. Sé de muchas personas aquí en México que van a rezar a centros, clínicas de aborto, por ejemplo en la Ciudad de México, y que buscan persuadir a las mujeres que están en fila para que no aborten. Pues bueno, en España ya hay una iniciativa aprobada parcialmente en donde se va a penalizar con cárcel hasta de 1 año o con trabajo social a aquellas personas que recen enfrente de una clínica de abortos o que rescaten a mujeres que estén en línea en esas clínicas de aborto. Y podemos ver en la fotografía de la izquierda a 3 jóvenes valientes con cartelones afuera de las clínicas que dicen: rezamos por ti, por tu bebé.
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La cárcel es poco en comparación con la vida eterna. Nos vemos en la cárcel. Y precisamente hacia allá quiero terminar esta presentación, hacia la cultura que tenemos que tener en nuestras familias. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Hacia la cultura que debemos de fomentar en nuestras familias en cuanto a los siguientes principios básicos. Primero que nada, es necesario respetar a los homosexuales. Creo que el principio básico es la dignidad de todo ser humano y debemos respetar en todo momento la dignidad de todo ser humano, independientemente de su preferencia sexual. Tenemos que amar al prójimo y ayudar al prójimo y no juzgar. Sin embargo, es también indispensable respetar y defender a la familia heterosexual, es decir, al hombre y a la mujer en su matrimonio y en su familia, y que estas ideologías no vengan a quebrantar lo que es el orden natural de hombre y mujer en una figura como el matrimonio y una familia natural. Además, es imperdonable no velar por el bienestar integral de los niños. Somos nosotros los padres quienes tenemos derecho a educar a nuestros hijos. La educación obviamente se imparte en las escuelas, pero no puede ir en contra de nuestros principios y nuestras convicciones y de la forma en la que queremos educar a nuestros hijos. Entonces, estos son principios básicos. Otro principio importante es lo siguiente, y les hablaba en un principio de que cuando criticamos a la ideología de género, se nos tacha como si fuésemos homofóbicos o como si buscáramos promover una cultura de odio. Y esa es una de las grandes mentiras de la ideología de género. La cultura actual ha aceptado dos grandes mentiras. La primera es que si estás en desacuerdo con el estilo de vida de alguien más, significa que le temes o le discriminas o le odias. Y la segunda es que para amar a alguien significa que tienes que estar de acuerdo con todo lo que opina, cree o hace. Estas dos ideas no tienen sentido. No tienes que comprometer tus convicciones para poder amar y ser compasivo. Y creo que por ahí debemos de empezar con nuestros hijos, en donde nuestros hijos sepan convivir, sepan aceptar al otro, vivir en pluralidad, ser inclusivos en su sociedad. Sin embargo, eso no quiere decir que acepten como algo bueno, normal, natural, ciertas conductas que van de la mano con la ideología de género. La agenda de género, por mucho que lo intenten, no podrá cambiar la naturaleza humana. El hombre y la mujer seguirán siendo diferentes y complementarios. Nosotros como cristianos, como católicos, debemos escribir historias, cantar canciones y producir imágenes que comuniquen la verdad del ser humano. No la libertad del ser humano, la verdad del ser humano conforme al derecho natural y conforme a los principios religiosos. La agenda de género y conforme a la ciencia también. La agenda de género no puede ser derrotada hasta que la gente tenga la voluntad de ponerse de pie y decir, no más lenguaje inclusivo, no más discursos de lo políticamente correcto. Debemos rechazar decir género cuando queremos decir sexo. Los que son ofendidos por la realidad y la naturaleza humana tendrán que vivir con ella. Es decir, nosotros tenemos que seguir creando cultura en nuestros hijos, en nuestros nietos, fomentando valores que vean la esencia del valor humano en la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, que sepan respetar la dignidad de todo ser humano independientemente de formas de pensar o de preferencias sexuales, que sepan defender la institución del matrimonio hombre y mujer, independientemente de que hoy en día la legislación se haya distorsionado esa figura, y que busquen siempre pues ese fomento a la familia
como célula básica de toda sociedad, como núcleo de toda sociedad. Precisamente lo que necesitamos en México es construir el tejido social en base a familias sólidas, en base a valores, en base a principios. No queremos más violencia, ni tampoco queremos una cultura de muerte y del descarte, como puede ser el aborto. Por el contrario, políticas públicas que apoyen la dignidad de todo ser humano, que apoyen los derechos de las mujeres, pero hasta el momento en que hay un ser concebido y no nacido, ahí hay otra vida que también se tiene que respetar. Busquemos salvar a las dos vidas y busquemos, pues, crear cultura en contra de la ideología de género y en base a todos estos valores de los que hemos hablado esta tarde. No sé si queda algo por ahí. Pues básicamente darle las gracias por su tiempo y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud o cualquier comentario. Y disculpen que nos hayamos desfasado un poquito en un inicio. José Enrique, agradecerte tu tiempo, la dedicación, porque yo sé que esto no es un tema de 2 horas que nos has dedicado, sino que te has preparado para poder estar aquí frente a nosotros, y yo sé que le has metido tiempo, pues también con muchos días de anticipación en todas tus intervenciones que tienes en diferentes foros. La verdad te agradezco mucho, es un gran alivio saber que hay personas que defienden la vida y que defienden la familia como la institución principal de toda sociedad, como lo haces tú. Creo que es básico ver este otro punto de vista, a lo mejor un poco técnico para los que no son abogados, pero creo que es vital que podamos transmitir a la comunidad en general que hay un ambiente jurídico, social, que está permeando, que no necesariamente es lo mejor, que va en contra de los principios en los cuales creemos y fundamentamos nuestra fe, y que debemos estar preparados para poderlos enfrentar de manera, pues, a la altura de la circunstancia. Nosotros últimamente nos hemos pues vistos envueltos de diferentes... sí, adelante, por favor, Enrico. Muchas gracias. Para detener la grabación. Nos hemos visto en la necesidad de crear nuevas formas de llevar el evangelio